Tercer Congreso Internacional Facetas 2011. Sean todos bienvenidos. Al doctor Jorge González, él nos platicará acerca de comunidades emergentes del conocimiento y cibercultura. Gracias, Yayo, por la presentación. Gracias a la organización de Facetas por esta invitación que me hicieron. Siempre, ya por ahí lo decía, siempre he tenido ligas familiares, emocionales y de gusto por el norte. Entonces, cada vez que puedo venir o vengo, me encanta. Me gusta su gente, me gusta su entorno, me gusta lo que está pasando y agradezco mucho la invitación. Comenzar por esta idea que está escrita ahí brevemente, de una palabra extraña o que es muy familiar, que es cibercultura, y que ayer o antier, el lunes, que hacíamos un taller de cibercultura, pues recibí a los participantes con una cubetada de agua fría, porque en realidad la gente se había inscrito porque pues pensaban que íbamos a jugar Mortal Kombat o Second Life, o íbamos a ver quién puede mandar más tuitazos en un momento. En portugués existe el verbo tuitar, ¿no? Tuitar, eu tuito, tu tweets, y así. O vamos a pegar rápidamente en Facebook, en LinkedIn, súmele. En Brasil, infelizmente, no voy a hablar de nada de eso. Entonces la gente puso caritas así, nos engañaron. Pues sí, la verdad es que sí. Y entonces hicimos otras cosas. Ya yo ahorita comentaba uno de los estudios que fue el puente para pasar del estudio, digamos, del estudio de las culturas contemporáneas de México, que es una pasión que me agarró muy morrito, muy chiquín, y todavía no se me quita. Esa me gusta mucho. Es una pasión por entender mi país, de qué estamos hechos, ¿a quién recurrimos cuando nos sentimos deprimidos? ¿A Benito Juárez? ¿A Cuauhtémoc? ¿O a José Alfredo Jiménez? Entonces me cansé de rogarle, ¿no? Me cansé de decirle que yo y así, o Juan Gabriel, ¿no? ¿A quién le pedimos cuando hay que pedir algo? Pues le pedimos al gobierno, estamos perdidos. Le pedimos a la Guadalupana, le pedimos a Malverde, le pedimos a Juan Soldado, le pedimos al mar. Algo hacemos. Entonces vivimos en un país, en un continente hermosamente lleno de vida, y nos han vendido a la tarea de que es un continente pobre. No es un pobre continente, ni es un continente pobre, es un continente geopolíticamente empobrecido. Es decir, la distribución geográfica del mundo, de las relaciones, no nada más de poder, pero las relaciones de fuerza, nos han empobrecido. Y de repente nos gusta, no nos gusta, sino que ya nos acostumbramos a ser pues el último lugar de la OCDE, porque a alguien se le ocurrió que éramos país rico, el último lugar no sé cuánto, el último lugar en alfabetización, el último lugar en conocimientos básicos de la prueba de enlace, y así diciendo. Y eso es un discurso que en este país circula todo el tiempo. Y cuando yo me fui a vivir a Colima, a Comala, un pueblito pequeñito de 9,000 habitantes, campesino, la tarea era irme de ahí, dejé la UAM Xochimilco, me fui a vivir para allá, para poder ver otro país, un país que no se ve desde la Ciudad de México o desde la Ciudad de Ensenada nada más, y para poder moverme por todo el país. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces descubrí un país lleno de vida, que descubrimiento, lleno de estudiantes brillantes, de profesores brillantes, de gente de primera calidad, condenado a la más gris de las grisuras, sin bibliotecas, sin plazas, sin dinero, sin todo, pero con mucho talento. El problema es que no puedes desarrollar el talento si no tienes con qué desarrollarlo. Y entonces, y ese talento además está como autodesapercibido, ni siquiera se da cuenta que es un talento. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces fue todo un tiempo, decía el Yayo, de estar apostando por, había como varios juegos. Uno era cómo me puedo volver un obelisco, ¿no? El proceso de obelisquización
tú estudias una que te vas haciendo. Entonces aquí abajo decimos, se nos fue. Y arriba, ¿han visto un obelisco? El obelisco es picudito. ¿Sí? Y desde arriba ve otros obeliscos. Hay unos más grandotes, hay que crecer más. Y entonces uno se va separando de los estudiantes, de la gente, de los profesores que no son del SNI o del sistema no sé cuánto, 8000. Te vas separando permanentemente. Y entonces ya no puedes hablar. De hecho, esto es cierto, es una cita de repente de una colega actual que me decía que así, es una profesora que si no eres doctora o doctor, conmigo no puedes hablar, porque yo hablo solamente con doctores. Entonces, para empezar de manera científica esta conversación, que espero que no sea muy larga, para que no se me duerman ni se aburran, comencemos con una frase fundamental, y es una convicción fundamental de mi vida. Lo doctor no quita lo idiota, antes bien tiende a estimularlo. ¿Ves? Soy el doctor, puta, qué pereza me das de estupidez de doctorado, que para nada, como tu cucurucho y tus charreteras y no sé cuál. Qué interesante, ¿no? Entonces, y mientras, ¿dónde está tu sensibilidad? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu mirada? Y tu mirada está en otra parte. La vida está en otra parte y tu mundo está en otra parte. Entonces uno está pensando, bueno, claro, ¿qué pensará Derrida de mis estudios? No los va a leer nunca. ¿Y qué pensarán los gringos, someone y whatever? Bueno, y uno hace lo posible, por volverte obelisco. Y el volverte obelisco te hace muy frío, muy vertical ciertamente, muy picudo, pero fuera de todo, muy alejado de lo que yo llamo de manera deliberadamente polémica el perral, el conjunto de los perros callejeros, sin linaje, sin pedigrí, que somos en realidad todos, ¿no? Por ahí ladras no sé qué, no tienes linaje, no hay nada. Y ese es el panorama de las universidades en el país. De hecho, debo decir que elegimos la Universidad de Colima porque era la peor. Fue deliberadamente elegida. Fuimos a la peor universidad del país para ver si ahí se podía hacer algo. ¿Y qué creen? Sí se pudo. Entonces, si pudimos en Colima, pueden en cualquier parte. Colima estaba heavy metal. Entonces, esa es parte como de la historia de los viejitos. Y ahora viene otra parte. Decía yo que, ya yo mencionaba que hubo un estudio que hicimos nos encargó la Secretaría de Educación Pública, lo que es el Ministerio de Educación, nos encargó estudiar una cuestión bien interesante. Ustedes no creo que no habían nacido, pero existía el Programa Nacional de Educación a Distancia. Ustedes deben saber que México es uno de los países pioneros en el mundo en educación a distancia a través del programa de telesecundaria. Las telesecundarias, cuando estudiamos, tenían 30 años, deben tener ahora 40 años o por ahí, o más, de operar en el país, en un país que es muy accidentado orográficamente, y la única manera de llegar es vía televisión y vía satélite o vía no sé qué. Entonces es un proyecto de los más antiguos en el mundo de telesecundaria, y a partir de ahí hay otras cosas más. Entonces ese programa nacional de educación a distancia tenía una crisis. La crisis es la siguiente: hemos metido, es el gobierno de, creo que era Zedillo, me parece, hemos invertido en 98 una cantidad inimaginable de dinero, de dólares, euros, lo que haya habido en ese momento, euros no había, pero bueno, de dólares, para comprar equipo de primer nivel y capacitación de primer nivel y contenidos de primer nivel para que los profesores normalistas de México potencien su acción y podamos dar un salto para adelante. Y lástima, Margarito, porque pues los profesores no se apropiaban de la tecnología. Y había red escolar, o sea, ya había internet, había telesecundarias, satélite, todas las videotecas y no sé cuántas cosas más. Y había un problema grave. O sea, el Ministerio de Educación reportaba: hemos capacitado a la gente, ya están capacitados, tenemos los equipos, tenemos los chunches, tenemos los cables, tenemos los contenidos, los programas, entre paréntesis, contenidos y programas que pueden estar a la altura tranquilamente de los contenidos de la BBC de Londres o de la NHK de Japón, de primera calidad, y simplemente no funcionaba. Y yo no estaba de acuerdo en que no funcionaba nada más porque estaba la maestra Elvester o porque estaba su papá Carlos Jongitud, o sea, su papá político Carlos Jongitud, que el sindicato. No, había algo más.
Entonces me sentí muy bien. Después de eso, en Colima empezamos a calificar como un equipo para poder producir investigación de primera calidad, reportable, entregable, que pudiera orientar la toma de decisiones. Entonces vino a la propuesta, la acepté e hicimos esta investigación. Trabajamos en todo el país, en varios estados de la República, en el norte, en el centro, en el sur, y trabajamos varias cosas. Trabajamos etnografía de aula, hicimos estudios durante 6 meses acompañando a los profesores permanentemente en la relación tecnología, profesor, alumnos y modelo pedagógico. Y encontramos cosas muy interesantes. También hicimos por primera vez biografías tecnológicas. La historia de vida de un profesor contada a través de su relación con la tecnología. No nada más con chunches de esto, sino con la luz eléctrica, con una licuadora, con una máquina Olivetti de tic, 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 ¿no? De esas de maquinita de letera, no sé cómo se llaman las marcas esas. Y así diciendo. Entonces, el estudio, al final encontramos y mostramos, en términos muy rápidos, que con millones de dólares el gobierno mexicano estaba haciendo rayas en el agua. Y otra, y que se borraban. Y otra raya en el agua y se borraba. Digo, en resumidas cuentas. Es decir, entonces la opción es que son idiotas, los maestros normalistas. No me refiero a la élite de la élite, que son los maestros de universidad, los maestros porque es una profesión que se devaluó en todo el mundo, pero en México particularmente, y eso, ser maestro normalista ahora es como de una casta inferior, con un salario no sé cuánto. Entonces, toda esta historia pudimos mostrar empíricamente, o sea, construimos una propuesta, una respuesta de investigación, una respuesta de conocimiento a un problema concreto. Problema concreto: los maestros no están funcionando para capacitar a otros en las tecnologías del momento. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que no sabemos respecto a lo que pasa? Esta diferencia es muy importante. La diferencia entre un problema práctico, que es algo que sucede, que acontece, que está pasando, que lo sufres. Ejemplo, se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Pues es tu mano izquierda que se acabó la fuerza. Ya sé que lo tengo, lo que no sé es por qué. Un problema de investigación viene cuando te preguntas qué es lo que no sé de lo que está pasando. Y entonces arrancas una investigación para tratar de entender qué es lo que pasa. Entonces, fue un trabajo muy bonito, muy lindo, trabajamos muy bien, hicimos el informe, y en el informe mostramos muchas de las lagunas y muchas de las razones por las cuales no estaba funcionando. Y entre otras era en realidad porque para muchos profesores normalistas, la primera vez que habían tenido, por ejemplo, contacto con una máquina de escribir mecánica era al terminar la normal. Es decir, como al acabar la prepa. La profesión de maestro se pauperizó. O sea, nadie opta por ser maestro ahora, pudiendo ser yuppie, o pudiendo ser financiero, o pudiendo ser, no sé qué, comunicólogo, no sé cuánto, ¿no? La gente, ser maestro es maestro. Bueno, pues es que es pobrecito, ¿no? Y entonces tenemos la gente muy mal preparada, con un hábitus, con un origen de clase muy duro, y con una relación, con una estructura de saber y de bienes culturales muy débil. Y eso se perpetúa y no sé cuánto. Entonces hicimos el estudio, y al entregar el estudio yo todavía no podía nombrar claramente qué era lo que estaba pasando, que faltaba para que eso funcionara. Entonces, al terminar la investigación, todo estuvo muy bien. Yo lo que dije es, bueno, olvídense, los maestros que están ahorita en el sistema ya es todo pasado, tenemos que intervenir los que vienen, hay que trabajar con los que se están formando en las normales y empezar a hacer con ellos un trabajo totalmente distinto, que no va a pasar por las cosas estas. Bueno, los casos, podía contar 80 casos que encontramos en la investigación. Les cuento uno que es patético, pero así es. Estábamos en Ferrería, cerca de la ciudad de Durango, en una telesecundaria. Y para los que no la conocen, la telesecundaria es un modelo maravillosamente pedagógico que es casi idéntico a una parte de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. Si la vieron,
donde está Charlie Chaplin, hay una banda sin fin y van pasando tuercas y el tipo, y es igual, tienes una pantalla así, por la cual del centro del país mandan la programación y va una, como en las ferias, dale una, dale otra, dale otra, dale otra, una más y otra, y ahí van una y otra y otra. Entonces están en la clase, a ver, ahora para acá. Y entonces una maestra muy lista, yo no entendía en el trabajo etnográfico qué quería decir ella, es que aquí lo que hacemos es acoples. Y yo decía, ¿qué querrá decir para esta mujer acoples? Ya, los acoples, es que luego acoplanos, que uno tiene que preguntarse qué significa para esa persona, o sea, qué nombra con esa palabra. Y hasta que pude ver, estábamos en clase del secundaria y de repente en la banda sin fin de programas en la cual tienes que estar así, si no te llegan a la banda, venía la clase de ballet, ¿no? De patita para acá y patita para allá, ballet clásico. Y entonces en un segundo la maestra lanza una mirada a los pies de las muchachitas que estaban ahí, que eran como de nopal, aplastados, no tienen piecito. Entonces dice, no, aquí no, aquí ahorita lo apagamos, vamos a hacer un acople. Entonces apaga, ustedes jamás van a ser bailarines con esas patas, no puede ser bailarín. Y clic, además aquí en Durango no se baila. Y apaga el flujo indiscriminado de contenidos de primer nivel. Y se ponen a hacer otra cosa, abordar, no sé qué, en la media hora, en la hora que dura, ya que está a punto de acabar, porque además es exacto, ya va a acabar, plink, vuelven a poner y ya viene la clase de lenguaje o no sé qué cosa. Entonces, esas eran las formas de y como esas tenemos 800, muchas experiencias que documentamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué los maestros capacitados del Sistema Nacional, del Programa Nacional de Educación a Distancia, en realidad no estaban capacitados? Es que los capacitaron en Word, sí, y si no es Word, o es Word 97, si es Word 93 o Word Perfect o cualquiera, seco, no hay actividad cerebral, ¿no? Si es Word, un poquito. Y en realidad no me estoy para nada burlando de los profesores, sino de la forma en cómo de manera sorda, apunten esto, sorda, ciega, vertical, autoritaria y descendente, decidieron alguien muy inteligente que deben ser capacitados para que se les quite lo animal. Y los maestros simplemente no se capacitaron, a pesar de que se capacitaron. Y esos eran los que tenían que capacitar al país. Entonces teníamos un problema grave. Entonces entregué el informe, no les gustó mucho, al final discutimos 4 horas, lo aceptaron, y yo me quedé pensando, ¿qué pasa? Bueno, si tuviera aquí un apuntador láser, por ahí la sabe algún apuntador láser por ahí, esas cositas, no me lo traje. La primera palabra es la que nos hacía falta: cibercultura con @. Híjole, ¿y eso qué cosa es? Bueno, entonces, no es, ya dije, navegar en internet, no es ponerte a tuitar, no es eso. La palabra, rapidísimo lo digo esta palabra cibercultura se define de manera rápida como lo que sucede en el ciberespacio. Ya tenemos uno. Ahí viene el láser. ¿Qué es el ciberespacio? Pues el ciberespacio, gracias. ¿Qué organización? Híjole, además está perrón. Ahí está, esa. Entonces, esa palabra. ¿Qué es, no? ¿Qué quiere decir esta palabra, ¿no? Bueno, entonces, dijimos que el ciberespacio es el lugar donde acontece la cibercultura. Y el ciberespacio, ¿qué es? La definición de ciberespacio es bien interesante. La escribió William Gibson en una novela, Neuromante, y es algo así como: el ciberespacio es una alucinación colectiva que sucede y se da entre dos máquinas conectadas, o sea, un telefonito, no sé qué, la televisión, la internet, no sé cuánto. Una alucinación colectiva. Bueno, esa es la cibercultura.
Y después de ahí hubo cibercafés, porque hay cibernética. Entonces la gente confunde ciber con computadora. Hay ciberespacios, cibernauta, cyborg, otra palabra que inventó William Gibson, cyborg, un organismo cibernéticamente modificado. Y eso así como, órale, ahí está. Entonces tenemos cibercafés, ciber todo. Pues sí, no tiene nada que ver con computadoras, nada. La palabra ciber, esta palabra kiber, viene de una palabra griega que tiene que ver con un timonel, con el que lleva el timón de una nave. Es el timonel, que el kibernetes. La misma raíz de la palabra gobernar, gobierno, guber, kiber. La misma palabra, o sea, es autodirigirse, o sea, dirigir es una capacidad para dirigir. Yo la entiendo como una capacidad de autodeterminación. ¿Se acuerdan? Aquí abajito, a unas cuadras para abajo, en el Pacífico, hace varios años, 3 pescadores, creo que fue en Mazatlán, en no sé dónde, por ahí, en Culiacán, en Los Mochis, no sé dónde, por ahí, salieron de viaje. No, de viaje no, salieron a pescar en unas pangas que llevan el motor fuera de borda. ¿Y qué creen? Que se les cae el motor fuera de borda y se quedaron sin borda y sin motor, pero como a 40 kilómetros de la playa. Y entonces, en el momento que pasó eso, perdieron la capacidad kiber. Y entonces se acuerdan que aparecieron 9 meses después, no sé cuánto tiempo después, cerca de Nueva Zelanda, lo rescató un barco coreano. Ya se habían muerto uno de ellos, comían patos y no sé qué, los pescados que agarraban crudos, locos, ¿no? Ya estaban más que enterrados, sus mujeres se habían vuelto a casar. No tengo la menor... Ay, perdón, no pensé que llegaras. Había funerales. Lo que perdieron estos compas fue el timón. Y entonces, ¿por qué creen que fueron a dar a Nueva Zelanda y no fueron a dar a Alaska? Porque hay algo que se llama la corriente de Humboldt. Si vieron el pescadito, payaso, ¿cómo se llama? ¡Órale! ¿Se acuerdan de las tortugas? ¡Órale! Las tortuguitas esas van en la corriente de Humboldt y las llevan a Australia. Bueno, pues por ahí fueron a dar, perdieron la capacidad de gobernar, de autogobernarse. Déjame echarme un rayito aquí. Perdieron la capacidad de autogobernarse, ¿no? Entonces, pues complicado. Entonces, rápidamente, no es eso, sino es la capacidad de autodeterminación. Cultura, la palabra la tomo en el sentido de cultivar, de desarrollar. Esa capacidad de autodeterminación que es elementalmente humana se puede cultivar, se puede desarrollar. Es decir, podemos aprender y compartirnos la capacidad para autodeterminarnos. Ustedes están muy jovencitos, la mayor parte de ustedes. Ahorita están empezando a tener problemas porque antes a ti nadie te preguntaba si querías ir de vacaciones al estero de Ensenada o al desierto de Yuma, o tú nomás ibas como bulto. A ver, súbete a los niños. Es que yo quiero ir. No. Es que no. Usted no habla, cállese, que usted es niño. Usted es niña, peor todavía que sea niña. Entonces, crecer significa poco a poquito ir ganando grados de autodeterminación. O sea, ya no, no, mijito, te ves muy mal, tienes que hacer el copetito tipo Peña Nieto. A mí me peinaba mi mamá tipo Peña Nieto, así, me hacía así y todo eso, y ya ven, el desastre es terrible, pero bueno, el daño es irreversible. Entonces me ponía limón y para que se viera, porque era la ondita de ponerle el copetito, que era espantoso, me sudaba mucho, corría todo el tiempo. Entonces esa manera de entender la cibercultura, la primera parte tiene que ver con la capacidad de autodeterminación. Cuando yo pude decir que yo me podía peinar como yo quisiera o no peinarme, es mi decisión. Entonces están muchos de nación. Bueno, las sociedades también pasan por ahí. No digo que tengan edades como adolescencias e infancias, pero es fundamental desarrollar socialmente nuestra capacidad para autodeterminarnos, para decir para dónde queremos ir y para dónde no. Entonces, eso quiere decir la parte de cultivo, cultivar, cultur, y sí, cultivar esa parte. Y la arroba la puse por payaso, además. No, la arroba la puse porque se parece a un bucle de retroalimentación positiva, se parece a un círculo virtuoso.
no es un círculo que se cierra sobre sí mismo, sino que abre. Y es lo más cercano para representar procesos de inteligencia distribuida. Procesos de inteligencia que no es la erudición, sino es nuestra capacidad para resolver problemas usando el intelecto, usando preguntas, usando nuestra capacidad simbólica. Entonces, dicho eso, cibercultura pues no tiene que ver con las navegaciones, pero puede tener que ver, porque hay varias cosas importantes. Yo entiendo la tecnología no como chunches, cosas, sino como un vector, como una fuerza con orientación. Esa fuerza con orientación, ese vector tiene origen y tiene destino. Por eso no tenemos micrófonos López, sino Shure. Computadoras González, no, Toshiba, ¿sí? Y telefonitos Nokia, no León. Y tenemos libros, no sé qué, de Harvard, no de UABC o de Lunan. No sé. Ese tipo de diferencias marcan el origen y el destino de la tecnología entendida como un vector. Y eso es una cosa que comentaba el otro día Musso en su ponencia, presentando el libro. Es decir, cada vez más las carreras de comunicación desde hace mucho tiempo se dedican a los chunches. Y eso me gustó mucho. Hay materias, o sea, estudian aparatos, materia de radio, materia de televisión, en lugar de estudiar cómo hacemos crecer el corazón y la inteligencia para ver qué hacemos con eso. Entonces, las carreras de comunicación se han instrumentalizado de manera obscena, prácticamente obscena, sin vergüenza alguna. Entonces, la gente estudia 4 años para pararse enfrente de un auditorio y decir: hola a todos, aquí vamos a ver. Y eso se puede aprender en 10 minutos, no tienes que pasarte la carrera ahí. O hacer una edición digital, ¿ves? Se aprende, digamos, tardado en media hora, 2 horas y media, por si estaba chafa la computadora que estabas editando. Y hay otra parte que se pierde o que se ha dejado como esto después, y es exactamente al revés. Las universidades son para formarnos, no para capacitarnos tipo K9. Hago la competencia, edita en 2 minutos, perfecto. ¿Qué sabe de la vida? No le importa. ¿Qué piensa de su país? Tampoco. Si le ofrecen ser editor o ser narquito, prefiere narquito porque dejan más lana del tráfico o matar gente. Es decir, estamos en un proceso muy complicado de crisis y bueno, lo que queremos es aportar hacia allá y entender varias cosas. Entonces, en realidad, lo que voy a presentar es una parte de la estructura conceptual, de la teorización que estamos haciendo para poder trabajar estas relaciones entre tecnología y sociedad, entre tecnología, sociedad y cultura, y qué es lo que está pasando con nuestras sociedades, con nuestras enormes y densas culturas, en la interacción con esas tecnologías que son para procesar información y con tubos o cables o ondas que permiten que podamos coordinar acciones a distancia. Entonces, es algo muy interesante, pero no sabemos y estamos llenos de conceptos que en realidad son sinceptos. Brecha digital, es como describir a alguien: ojos, 2, nariz, 1, boca cerrada, cabello permanente, estatura insuficiente. Es una canción de Botita de Jerez. Pero, ojos, 2, ya sé que no es proyector, pero no tengo más, no tengo, pues no sé si es un sapo, un caballo, un elefante. Con ojos 2, nariz 1 y boca no sé qué, no tengo más. Entonces son nociones periodísticas y nociones literarias que se pretenden utilizar, o de hecho se usan, como si fueran conceptos científicos y pierden la potencia central de un trabajo, de un concepto científico, que es la diferenciación. Cómo poder diferenciar con claridad y cómo poder integrar con claridad lo que aparece entre nosotros. Entonces, voy a hacer rápida la presentación. Estamos dialogando con varias cosas. En realidad, el concepto de cibercultura se nutre de varias cosas. Por una parte del concepto de sistemas, por otro de culturas, por otro de ecologías, y estas en interacción directa con la actividad simbólica elementalmente humana, que solamente nuestra especie tiene, que tiene que ver con la información, con la comunicación y con el conocimiento, que es la pariente más pobre de todas. Entonces tenemos una matricita que está ahí abajo, que después vamos a ver otra vez, que tiene que ver con los sistemas de conocimiento, sistemas de información, sistemas de comunicación, cultura de conocimiento, cultura de información, cultura de comunicación, y así diciendo. Entonces, con esa matriz estamos intentando pasar de las herramientas, artefactos culturales, que son los sistemas, a las concepciones
que son las representaciones sociales, que son las culturas, y a las ecologías, que es ecologías simbólicas, que es la totalidad de nuestros modos de relación con el mundo mundial, con la materia material, con el universo universal y con la vida viva, es decir, con todo lo que tenemos. Y que depende de qué tipo de ecosistemas de soportes materiales trabajamos con ellos. Es decir, si no tenemos contacto con iglesias, con Biblias, con sacerdotes, es muy difícil que seamos católicos o que seamos cristianos. Si no tenemos escuelas en la comunidad, pues es muy difícil que tengamos estudiantes. Si no tenemos, así diciendo, si no tenemos restaurantes de oferta pública, lo más seguro es que la vida de oferta de comida sea o no haya, o sea en las casas. Y así diciendo, es como se va transformando las sociedades con el tiempo. Entonces, de esta matriz estamos avanzando y dialogando con varias disciplinas para poder trabajar. La afirmación principal de nuestro estudio plantea que poblaciones como las nuestras, que durante siglos han sido geopolíticamente definidas y diseñadas para ser objetos de estudio, a nosotros nos encanta que nos estudien. En América Latina somos expertos en ser objetos de estudio. Estudienme. Entonces llega el antropólogo Levi-Strauss a estudiar a Brasil, ¿no? Y luego llega Malinowski a estudiar a los mexicanos, a los indios, y Redfield a Tepoztlán, y bueno, el Carl Lewis a estudiar a los pobres. Además lo expulsaron del país porque Carl Lewis no es un corredor. Oscar Lewis está a estudiar a los pobres y las familias, no sé cuánto. Entonces nos encanta ser objetos de estudio. O sea, tenemos vocación de objetos de estudio, porque la pariente del conocimiento es la más pobre. ¿Qué compa de ustedes, qué jovencito, jovencita de poquitos años entra a la universidad y tiene 2 dedos de cerebro para decir: yo quiero ser científico? Puta, qué flojera me da. Yo quiero tener coche, yo quiero viajar, yo quiero irme de aquí pronto porque aquí está bien piñata. A mí me merecen en Londres, en realidad. New York, bueno, al menos San Diego, bueno, San Isidro, ¿ya no? Ay, no más, ¿cómo se llama? Aquí a la vuelta, ya cuando menos, ya para salirme de aquí. Entonces, nada, es que no rifa. Entonces, nuestras escuelas de formación ahuyentamos los peores maestros. A ver, no sé, los peores libros, sí, son los de metodología. Léete un libro de metodología y nunca más en tu vida vas a hacer investigación. Ya acabaste con él. Es parecido, aquí así les pasó, parecido al efecto de castración absoluta del sentido musical de los mexicanos que desarrollaron, y creo que sigue desarrollando, la flauta Yamaha de secundaria. Se acabó. O sea, la creatividad de los mexicanos para hacer música, la flauta Yamaha, maestro. Y ahí acabaron millones de vocaciones. Y es muy parecido a lo que pasa con la enseñanza de la investigación. No, qué serio, qué feo. A lo mejor hasta hay que hacer cuentas, lo cual yo me metí a comunicación porque no hay matemáticas. Pero aquí no hay matemáticas. Sálveme. Y bueno, te salvaste. Pero en realidad nos hace falta muchas más cosas. Entre otras, decía yo, estas sociedades que son objetos de estudio por décadas y centurias, por medio del desarrollo inteligente y la gestión colectiva, horizontal, de sus propios sistemas de información, sus herramientas, sus propios cultivos, sus propias culturas de información y conocimiento, pueden ser capaces de transformar en el tiempo sus ecologías simbólicas, su manera de relacionarse con el mundo a través de la información, de la comunicación y del conocimiento. Y eso significa que tienen capacidad para poder construirse mejores condiciones de vida. Estoy afirmando que el desarrollo de una cultura de información, una cultura de comunicación, que no es hablar bonito, y una cultura de conocimiento, eso tiene una eficacia inmediata y directa en la mejoría de calidad de vida de las sociedades. Que la gente se muera menos de diarrea, que la gente pueda habitar más dignamente, que podamos salir a la calle y divertirnos rico, que podamos tener un futuro, que haya trabajo, que haya vida, que haya celebración, que haya baile, no que haya miedo, que haya violencia, que haya sangre,
que haya incompasión, que haya dolor. El dolor siempre va a haberlo, el problema es qué hacemos con el dolor. Entonces, esta idea, esto es lo que afirma. Entonces la apuesta es fuerte porque no nada más es lo simbólico, sino específicamente yo lo entiendo con esas tres dimensiones: la información, la comunicación y el conocimiento. Entonces el trabajo en curso está ya andando y desde el 2005 estamos haciendo diversas experiencias en varias partes de México, tanto rural como urbano, y tenemos resultados diferentes, pero pueden ser productivos para varios dominios y para discutir con varias disciplinas que quizás les pueda interesar. Lo voy a hacer por ahí. Obviamente estamos trabajando con lo que llamamos la etnosociología de la cultura. Entonces estamos generando en muchas partes del país historias orales de familias, donde reconstruimos a partir de registros de memoria de los informantes la forma en que una red de relaciones entre grupos y unidades domésticas a lo largo de generaciones, al menos 3, se ha ido energetizando o desenergetizando. En la vida social, las diferencias que tenemos se pueden entender como diferencias de energetización, es decir, la energía social que nos mueve. Eso se llama capital y no es tener dinero, es una relación social, pero también es una fuerza, y esa fuerza hace que seamos lo que somos. Aunque no la veamos, está. Aunque no la veamos, existe. Y el problema es que esas fuerzas nada más las vivimos como instituidas, no como instituyentes, no como fuerzas que también son oportunidades para crecer y para cambiar y para mudar. Entonces, estamos trabajando también esa parte, y estamos trabajando en un lugar muy interesante porque tiene cerca de 450 años de estabilidad ecosistémica, el desierto de San Luis Potosí, y tiene además también una mina que funciona ahí en Charcas de hace más de 450 años, que es una forma de ligar energéticamente, fue la forma de ligar a la Nueva España con Europa. O sea, el flujo de energía que ha salido de ahí. Charcas tiene una mina de 450 años que no ha parado un solo día, y uno va a Charcas y pues ve más bien así como, para decirlo científicamente, medio pinchito, así como medio pobrecito. ¿De aquí es la mina? Sí, las minas pesadas, o sea, lo que salió de las minas no se quedó. Lástima, Margarito. ¿Dónde se quedó? Pues aquí no. Pero si van a España, o si van a San Luis Potosí, o si van a Puebla, o si van, no sé, ahí está lo que salió de ahí. Eso se llama flujo de energía, ¿eh? Se desenergetizó. Las minas son desenergetizadoras, tal y en el modelo que están trabajando ahora. Por eso se muere la gente, y pues que se murió, qué pena, peor para él. ¿Para qué se metió? Entonces, es algo interesante, porque además Charcas es una palabra aymara. Las minas de Charcas, Bolivia, que hoy se llama Sucre, se llamaba anteriormente Charcas, y parece que gambusinos de españoles que estuvieron descubriendo minas en el sur en el siglo XVI, después vinieron a México y empezaron a descubrir otras minas y empezaron a ponerle nombres de otros lugares. Entonces Charcas no tiene que ver con charcos de agua, sino con esa palabra como hermanada con las charcas de por del sur. Entonces, bueno, estamos también trabajando con historia cultural comparada. Necesitamos historiadores que nos estén ayudando a hacer historia cultural comparada, para poder revisar más de 1,700 registros que están trabajándose ahí, que están vivos, ahí están, hay que paleografiar, hay que hacer muchas cosas, porque hay una documentación muy certera y muy precisa, y por el clima muy bien conservada. Entonces estamos trabajando, es el más antiguo de todo el altiplano. Charcas se fundó mucho antes que San Luis Potosí, y desde ahí salieron para fundar Monterrey, para fundar Saltillo. Es una frontera en realidad muy interesante. Entonces queremos identificar algunos cambios relevantes en la forma en cómo la gente se representaba el mundo y la vida en esos momentos. Pero también estamos trabajando muy cerquita de la psicología social. Es decir, estamos trabajando con cómo se van estructurando y desestructurando diferentes representaciones sociales, conocimiento común del mundo, el sentido común. Mira, aquí la cosa es así. Aquí las mujeres son como escopetas, tienen que estar cargadas y en el rincón. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido así. Punto. Así es, ¿no? Además, aquí ya todos saben, las mujeres son puros problemas. O sea, tener mujeres en lugar de hijos varones, que son los que valen,
es muy complicado. Hay que andarlas protegiendo, que no la agarre nadie, no sé qué, que tu princesita, mi princesita se le vaya a hacer pelado, espantoso con el pelo así. No. Entonces, los papás les gruñan a los novios, no sé cuánto, y te andan. A ver, toda esa historia es bien importante porque está llena de la forma como nos representamos la vida, y así es aquí. Y entonces, ¿y por qué hay que pegarle a los niños? Bueno, como el dicho dice, pocos niños para darles mucho, ¿no? Si tienes muchos niños, pues te hincha la mano. O sea, con 2 niños, un zape a cada uno, basta, ¿no? Y estas relaciones de violencia entre los noviazgos es impresionante. El tipo se cree Tarzán de la selva, y aquí, a ver, mi reina, ¿qué? Aprendiste a volar, te me vas a volar, ¿no? Y lo reproducimos y estamos en el siglo XXI y sigue siendo igual. Esas son duraderas, por eso pueden cambiar muchas cosas, pero mientras eso no cambie, seguimos reproduciendo. Y los machitos que andamos por ahí en el mundo, ¿qué creen? Somos producción diestra y especializada de nuestras mamases, de nuestras hermanas, de nuestras novias, de nuestras estamos los machirrines que no les gustan son producidos por las mujeres, y así dicen. Entonces el hombre se casa con una mujer lo más tonta posible para que te vaya siguiendo como por detrás, y a ver, ya está toda la comida hecha porque yo sí trabajo, ¿no? Toda esa estupidez que estoy contando ahorita, estoy más dando elementos de representaciones sociales que no las vemos porque con ellas vemos. Ahí te va el láser, ¿no? Es como la córnea, no las vemos porque a través de ellas vemos, y el efecto que genera no verlas es que no nos damos cuenta de que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de que no nos damos cuenta, y entonces hacemos la vida infértil, infeliz, infame, infecta, ¿no? Llena de infidelidad a uno mismo y a lo que siga. Entonces, esas son representaciones sociales y no te las puedes poner como traje. Bueno, hoy voy a poner representación social de el alivianado. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Y eres un conservador absoluto? No, voy a ser el popular entre la tropa era delito, ¿no? No, hermanos, moción, vamos a ver, escuchemos. Y tenemos el tirano que sale a la primera provocación, sale el tiranazo. Chale, ¿no? Si este era aquí el compa, era el compartido. Bueno, esas son representaciones sociales y no se quitan como la ropa de la mañana o de la noche. Entonces, queremos ver cómo se formaron. ¿Han cambiado? ¿Habrá cambiado algo en 450 años? Parece que sí, pero ¿cómo qué? Sabe, vivo en otra colonia, ¿no? Yo vivo en otra colonia. Queremos saber qué pasa con eso. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces tenemos muchas relaciones con esto. También tenemos relaciones obvias con la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, con la educación por el trabajo, de Freinet, con la sociología pública, de Mikhail Burawoy, con el análisis institucional de Luro y Lapassat en Francia, con la etnografía del empoderamiento de Trueba en Estados Unidos, en Gringolandia, y estamos haciendo lo que se llama investigación-acción en el desarrollo de comunidades emergentes de conocimiento local. O sea, estamos intentando un despropósito, o sea, una estupidez. Es como, a ver, ¿qué? Pero si estos países son de puros objetos de estudio, los objetos de estudio por definición, como su nombre lo indica, no estudian, son estudiados. Y además, cuenta tu doctorado. A un cabrero que apenas llegó a 4º de primaria le vas a pedir doctorado. Pues si no es productor de conocimiento. Pues nosotros decimos, no es cierto, y no estamos solos, y mucho antes que nosotros lo dijeron muchos otros, y eso se puede generar. Híjole, entonces ya está más raro. ¿Y qué van a conocer? Su ser social, para decirlo de una manera. ¿Y por qué hacemos así, no de otra manera? ¿Y cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Y por qué? Me decía Benito, que igual ahorita lo vemos, Benito Sánchez, un cabrero, decía, estábamos en medio de una majada que se llama, en medio de 100 y tantas cabritas chiquititas, que se guardan porque no se las coman los coyotes, no sé qué, ¿verdad? En el desierto. Y entonces me decía, mire, a mí mi papá, que también era cabrero, me decía, yo le preguntaba, papá, ¿por qué se nos murieron de 30 cabras, se murieron 18, 20? Y el papá él le respondía,
Así es, Benito. Si quieres tener 5 cabras, hay que producir 12. Si queremos que nos queden 30, hay que ser como 80. Porque así es. Así es. Entonces me decía Benito, que forma parte de la comunidad emergente de conocimiento de Charcas, me decía, y ahora tuvimos 100 cabras, se nos murieron 2 y una de mordida de víbora. La diferencia es conocimiento. La diferencia es organización. La diferencia es información. Y no es cognoscible el ser. A ver, hay problemas, las cabras se mueren porque sale un chipote aquí. Al ordeñar en la majada les caen partículas de estiércol de cabra, caen en la leche, no te mueres de infección, pero le cambia el sabor al queso. Nada más sabemos hacer un tipo de queso que los intermediarios en el desierto compran a 15 pesos o a 10 pesos. ¿No? Los cabritos machos con los que se desechan, se venden, te pagan a 120 pesos. En Monterrey te lo cobran a 800 o no sé cuánto, un cabrito bien hecho. Entonces, esos, otra vez, ahí está viendo como una aspiradora y se va energía social para allá. Se vea como cuando les ha tocado alguna vez que hay gente que es así, hay gente que es vampira, fijo, y después trae con esa gente y dice, chale, ya se fue, y te quedas como, ¿por qué me quedé así? Qué bruto. Y ya le sacas la vuelta, sí, yo te hablo. Porque hay gente que está jalando energía. Bueno, además de gente que sea vampira, vivimos en relaciones sociales vampíricas. Por un lado jalan y la cobija es de un tamaño y el otro ya la trae toda, entonces a ti nada más te tocó quedarte así, junto al nopal, ahí a ver a qué hora se agarra el vientecito. Entonces, claro que estamos muy cerca de todos esos desarrollos que en el mundo hay muchos, y ni siquiera son pocos, que han comprometido para entender cómo hacemos para que nosotros podamos organizarnos de otra manera y poder conocer. Esto implica una información, esto implica una transformación de la relación de ustedes y nosotros y la gente con la información, con la comunicación, pero especialmente con el conocimiento. Porque eso está mediado por artefactos culturales, ¿sí? Por herramientas, por chunches, por sistemas, está lleno de concepciones, culturas, y lleno de relaciones, ecologías, frente a problemas específicos, concretísimos, lacerantes, dolorosos. Embarazos de chavitas de 13 años, 14 años, muchos. Consumo indiscriminado de alcohol, que no me pongo, ¡ay, alcohol! Terreno propicio y directo de tráfico de drogas. Estamos en medio de territorio Z, pasamos entre los Zetas, nos ven, pues no nos hacen nada porque no hacemos nada. No nos metemos con prostitución, no nos metemos con venta de alcohol, no nos metemos con venta de tráfico de personas. Y en medio del territorio Z, que no todo es Telcel, sino territorio Z, se opera. Porque ahí hay que estar. ¿Y por qué no vamos a estar ahí? No, porque en mi cubículo es más bonito. Yo veo desde mi oficina en la UNAM, en 6º piso, veo el estadio, tengo una vista como de postal de la UNESCO. Está preciosa. En mi centro somos 100 investigadores. Mi centro de investigación somos 5, hacemos trabajo de campo fuera de la UNAM. Y 3 somos de mi laboratorio. Algo está pasando, pero si nos paga la gente, ¿dónde estamos? Porque yo quiero ser gerente, pues sé gerente, qué bueno, pero hay que trabajar donde hace falta. ¿Por qué los mejores maestros no están donde hacen falta? Sabe, yo vivo en otra colonia. Oiga, señor, ¿es el sol o la luna? Sabe, yo vivo en otra colonia. Y nos respondemos así. Entonces lo que queremos hacer es ser como gringos, pero de segunda, más o menos, ¿no? Entonces, una si es medio morena se pone crema blanca. No, venden crema para blanquearte la piel, pero madre mía, ¿por qué? Porque también el color vale. Entonces, si eres güerito, ¡ay, parece niño Dios! Digo que yo tenía un cuate que lo rentaba, no rentaba a su mamá porque era muy rica, pero lo prestaba para salir de niño Dios en las pastorelas, rubio de ojos azules, como si no se pareciera a Jesús, el existido. A Bin Laden debe ser idéntico, no a un güero acá de ojos azules, pero nada que ver con eso. Bueno, entonces, esa historia es muy fuerte. Tenemos artefactos culturales
repito, sistemas, tenemos concepciones, representaciones sociales, cultura, hecha nosotros, hecha córnea, que no vemos porque con ella vemos. Si traes unos lentes llenos de nicotina con caca de mosca y tú ves, mira cuánta gente aquí tienen ictericia, o están tan amarillos y además están cacarizos. Pues claro, porque todo lo que miras está lleno de puntitos y de amarillo. No te das cuenta de que no te das cuenta que estás mirando con eso. Por eso necesitamos el contacto con otros, para que te des cuenta de todo lo que no te das cuenta. Y crecer en ese sentido es desarrollar una capacidad de pequeños grados de autodeterminación para que te des cuenta de todo lo que no te dabas cuenta. Y así, esa darte cuenta de lo que no te dabas cuenta es una forma de cambiar. No basta darse cuenta, después hay que cambiar. Y cambiar las cosas implica cambiarlas, no soñar que cambiaban, sino hacerlas. Es que ya me vi, ¿se acuerdan? Ya me vi, ya cambió. Pues no cambió. Chin. ¿Qué hay que hacer? Muchas cosas, entre ellas organizarse. No. Bueno, vamos a organizarnos para el trabajito de clase. Tú eres el matadito y haces el trabajo. Tú lo pasas a máquina, tú lo imprimes, tú lo fotocopias, tú tienes coche y tu papá lo lleva no sé qué. Y todo firma el trabajo. Y eso no es trabajo en equipo, eso no es inteligencia distribuida, eso es huevonería, perdón, así es científicamente hablando, eso es huevonería distribuida, es mediocridad distribuida. Entonces la distribución de la inteligencia hace círculos virtuosos, solucionas cosas, creas, creativo, generas ideas interesantes, cosas nuevas, preguntas diferentes. Es que nunca me había preguntado. Pues qué bueno que te preguntaste. Entonces, decía yo eso y ahora paso a lo siguiente. Entonces, una comunidad la consideramos en proceso de empoderamiento para resolver lo que no saben acerca, lo había dicho antes, de los problemas que viven. Cuando comienza a ser capaz de narrarse a sí misma. O sea, una comunidad se empieza a empoderar para nosotros cuando es capaz de empezar a contarse a ella misma, a quitarse el cuento que le pusieron y a ponerse el cuento que quiere contarse. Un cuento, otro cuento, porque somos la única especie en la faz de la Tierra que vivimos de cuentos. Sin cuentos, no nada más de pan, decían, vive el hombre y la mujer. Sí, pero sin pan no se vive, perdón, también de cuentos. Sin cuentos no vivimos. Somos una especie la única especie que desarrolla una naturaleza transformada, una segunda naturaleza totalmente simbólica. Esa es nuestra especie. Los delfines tienen lenguaje, las ballenas tienen lenguaje. Lenguaje muy avanzado, pero es un lenguaje que los budistas, ya diría el otro, los budistas añorarían. Es un lenguaje aquí y ahora. ¿Qué pasó, mi ballenita? ¿A qué horas vas por el plancton? ¿No? Le dice el balleno a la ballena. Y la otra, ¿qué me estás diciendo? ¿Me quieres ligar? ¿Quieres copular conmigo? ¿Quieres que nos aparemos aquí en la laguna no sé dónde? Esas payasadas las hacemos nosotros. Hola, qué bonitos ojos tienes. En la otra época era el pañuelo tirado. Y porque la feromona, aunque se vista de seda, feromona se queda. La feromona es feromona. Si es el llamado de la selva, y no importa si es mayor, menor, tiene pedigrí, no tiene pedigrí. Y lo detienes porque entonces, los modales, de mucho gusto, claro, si la voy a impresionar, o haces como que la miras y cuando la miras, ¿no? Y toda la bola de estupideces que hacemos y que son parte de nuestra especie humana, ¿no? Ellos no, ellos van a lo directo, ¿no? A ver cómo está la onda, tú para acá, ahí está, y no hay más, ¿me querrás? Es otra historia de los animalitos. Entonces, esa naturaleza que tenemos, esa forma de trabajarse, decía yo, nos hace seres que tenemos que ser narrados. Solo que, como decía mi muy querido y respetado, ya calabre muerto, Aníbal Ford, muy amigo, somos procesados por otros. Alguien nos procesó, alguien nos contó una historia muy larga y muy jodida, donde científicamente hablando, los jodidos, ¿quiénes creen que hacemos? Pues nosotros. Y entonces escribía en un artículo, escribí un parágrafo que decía, nos mean, y la prensa dice, llueve.
Ese es Eduardo Galeano, que es muy abusado. Entonces me lo corrigieron. No, es que tiene que decir eso. Nos mean y la prensa, ustedes en los periódicos dicen, está lloviendo. No llueve, nos están meando. Ay, sí, es como que agua que cae, pero no es exactamente agua. ¿Entiendes? Bueno, pero casi. Y ahí le ¿no? Entonces, ¿qué cuento nos contaron? Una buena parte de la vida está en que te puedas quitar el cuento que te contó tu mamá. Eres una hocicona, alegadora, perrucha. O tú eres un baquetón, nunca vas a salir de esto, ya levanta. Y esos decretos, no, tú mi campeón. Esos decretos que nos lanzan los papaces y los mayores, y que ahí vamos con la vida tronando con las parejas, con la gente en la escuela, porque no, como que no nos cuadra. Y a mí me dijeron que los hombres no lloran y no corren y no nada. Y no nada. Entonces las mujeres dicen, ¿y los hombres? Sabe, viven en otra colonia porque pues en otro barrio, aquí no hay. Entonces, la idea es entonces, ¿cómo podemos identificar un indicador que una comunidad está emergiendo? Una comunidad que no era comunidad empieza a emerger, o sea, a hacerse comunidad, cuando empieza a ser capaces de narrarse a sí mismos, cuando empiezan a redefinir su memoria, cuando definen y deciden tener derecho a la memoria. No están los derechos humanos tener derecho a la memoria, pero es un derecho muy importante, un derecho a recordar lo que queremos recordar, y es exactamente la vía, como el en vez de lo que queremos olvidar. No hay memoria sin olvido. Lo que recordamos tiene otra cara de lo que olvidamos. ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Qué quisieran olvidar? ¿Qué quisiéramos recordar? Ay, aquel día que fui a Disneylandia. Está bien, ¿no? Y yo quisiera olvidar cuando veía a mi papá borracho o a mi mamá pegándole a no sé quién. Quisiera olvidar. No lo puedo borrar, pero tengo derecho a decirlo. ¿Tenemos derecho? ¿Y con qué derecho? Tú recuerdas lo que yo quiero que recuerdes. Y puntito. Los mexicanos, los indios de antes eran muy importantes, eran muy buenos y lucharon contra los perros gachupines, no sé cuánto. Entonces, Cuauhtémoc, Moctezuma, ¿y los indios de hoy? Son inditos. Son inditos. Entonces, ven nomás, en lugar de cantar Every breath you take, en lugar de hacer coreografías, están de modé, güey, o sea, que se vayan al museo. Y así los ven. Y todavía traen esa gente, después de 500 y más años de resistencia, una cantidad de cosas, pero nadie los escucha porque nadie les pregunta. Porque ni hablan como la gente. A ver, güey, exprésate bien. A ver, se ha incrementado. Esas diferencias que nos vemos, nos pautan la vida y nos han sido, además de todo, contadas. Entonces, una comunidad emergente de conocimiento local se autoempodera cuando es capaz de, con su propia información generada por ellos, información no tiene, esto que entiendo, nada que ver con la televisión, ni con los noticiarios, ni con la prensa, ni con el Twitter. Tiene que ver con cómo establecemos relaciones entre experiencias y cosas con signos, y nosotros decidimos el vínculo. Hijo, eso ya te pone más complicado. Entonces, reubicar la condición presente y, por supuesto, diseñar mundos posibles. Otro mundo donde podamos vivir más anchos. Me llamó mucho la atención, me rompió el hocico un cartel que encontré una vez en Durango también. Eran dos indígenas de etnias diferentes, no sé, eran celtales o tojolabales, no los conozco, dos indias que se estaban abrazando, y abajo decía el cartel: el mundo que queremos es un mundo donde puedan caber muchos otros mundos. Órale, los zapatistas, y no son los zapatos, ¿no? Otros zapatos, los zapatistas que no son nada más del sur. Entonces, esa historia
un mundo donde quepamos todos, pero ¿para qué? Si tú hueles mal, estás feo, estás trompudo, estás hocicón, tienes un pelo aquí, ¿no? Tú estás chaparro. Todas esas categorías idiotas con las cuales nos relacionamos son parte de nuestra mismidad. Tu mismidad, tu tustidad, como se diga eso, mi mismidad está contada. Nos la contaron. Es un cuento. ¿Se acuerdan en una escena de The Matrix? Matrix, que es si se hubieran quedado a los créditos, hubieran visto que en el crédito aparece William Gibson, el de ciberespacio, como parte del equipo de guión, que es la idea de Gibson. Hay una parte, no sé qué es en la 2, cuando va Neo, me va caminando con un vato y de repente pasa una mujer que es la bueneza, así, de rojo en la banqueta, y el otro se va con la base, ¿no? Y dice, a ver, quieto, güey, abusado, y voltea y es el otro mancho que se da de madrazos toda la película con él. Es decir, una ilusión, ¿no? Un cuento, una ilusión, y vamos para el abusados. Esto nos lo dijeron los hindúes hace muchos años, Maya se llama, ¿no? Abusados con la ilusión, y se generan a base de cuentos. Entonces, claro, el futuro configurado como un horizonte utópico. ¿Qué es un horizonte utópico? Es algo que no podemos, es un escenario que que sabemos perfectamente que no vamos a lograr. No se puede lograr, para ponerme culto y del SNI, in toto, o sea, totalmente. In toto no es el perrito de 10 miles over the rainbow. No, se llama Toto esa madrola, un perrillo ahí chundo. No se le llevó el ciclón, pero se lo había llevado porque protoperro, bueno, no importa. Entonces, resulta que un horizonte utópico es una parte central de nuestras ecologías simbólicas. Es contarnos algo, sabemos que no vamos a llegar, pero toda mi acción la voy a poner para llegar. No voy a llegar. Nadie consigue el reino de los cielos aquí. Por hablar de los no sé qué, los cristianos o como se llaman esos, ¿no? Es más para allá, pero ahorita me lo labro, ahorita, ¿no? Porque quiero llegar. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? No, yo quiero llegar al Hossongs, porque ahorita hay tololoche chicoteado en la noche y yo quiero verlo, ¿no? O we don't need no education. Pin, 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 pin. Por cierto, hoy Hossongs, noche acá. Entonces, es una comercial, llevo comisión con Hossongs. Entonces, pues sí, alguien se empodera cuando es capaz de contarse, de narrarse diferentemente de como lo narraron, sabe quién, sabe cuándo y sabe por qué, ¿no? Bueno, entonces entramos a la parte ya más rápida. Para trabajar esto estamos trabajando en las historias de familia diferentes tiempos. Como intenté poner ahí en el papel como frecuencias de onda distintas. El tiempo de hasta abajo es el tiempo de una vida, tiempo biográfico, que es se cayó, se tropezó, se tromió, se casó, se divorció, pero también hay tiempos familiares un poquito más largos, de frecuencia distinta, y hay tiempos locales de la población que tienen temporalidades distintas, y lo mismo hay tiempos regionales y lo que llamo el gran tiempo histórico. Entonces la guerra mundial primera o segunda, que por ejemplo fue aquí, afecta de cierta manera a la región, afecta de cierta manera a la localidad, afecta a la familia o no, y puede afectar una vida. La instalación de una fábrica en un lugar donde no había, la instalación de un estudio de cine en un puerto que no tenía, y así. Esto afecta la cotidianidad y afecta el modo en que uno vive, en que uno se energetiza o se desenergetiza, y afecta el modo como uno se cuenta o se deja contar. Entonces, la palabra Kibernetes tiene que ver con, y yo quiero saber cómo me aprendo a contar, quiero saber cómo fui contado, y quiero con otros contarme de otra manera, un cuento menos piñata, menos jodido, menos triste, menos lacrimógeno, menos arrastrado y azotado, como nos solemos contar los cuentos bastante piñatas y bastante feroces. Entonces, aquí iba a poner
Déjenme poner brevísimamente una experiencia de comunidad, a ver si puedo ver. Ahí está. Son dos compas, el Canas y el Meme, ¿no? Este güey es el Meme y ese güey es el Canas. El Meme es un vato que trabaja de fotógrafo en Charcas y es rastreador, no como Daniel Boone, bastante mejor, ¿no? Es cazador, pero él puede llevar, ahí hay jabalíes, hay venado, entonces es un vato muy interesante que tiene. Y el otro señor también es un cura, párroco de ahí, que trabaja con las comunidades de todas partes. Entonces digamos, son dos los que, es un material que presentaron en un coloquio que tenemos de cibercultura. En noviembre fue este coloquio y que sucedió todo en Charcas y se transmitió por internet a medio mundo, porque lo que estamos haciendo es ligar otras zonas áridas del mundo, el sertón de Pehuí donde yo estuve, Marruecos, la parte norte de por acá, porque viven ecosistemas parecidos y hay que ver qué pasa con soluciones que se dan. Bueno, entonces aquí ellos van evaluando los primeros pasos, que fue, nos llamaron, nosotros vamos si nos llaman. Entonces un grupo de derechos humanos, hay una primera propuesta de trabajo, es una especie como de guía de lo que fueron haciendo, inquietudes, no sé cuánto, entonces empieza a trabajarse más a través de piedras, minerales. La gente de ahí, que está rica en mineral el lugar, no tiene ni idea, ir a la piedra blanca, ir a la piedrota, eso no diferencia. Ah, no, esto es un cuarzo, esto es un no sé qué. Bueno, ese conocimiento diferenciador, esa información diferenciadora no está distribuida de manera ni siquiera pareja. La gente de ahí que vive en medio del desierto no sabe el nombre de las plantas que tiene. Están como viviendo de prestado. No saben que Lady Gaga tiró un rollo no sé dónde, y saben, pero no saben el nombre de sus plantas, no saben el nombre de las piedras. O si la saben, no se distribuye el saber sobre las piedras. Entonces, a ver, más cositas. ¿Qué han logrado? Esto lo hicieron ellos. Bueno, integrar más una comunidad de conocimiento, vínculos con otras gentes más. Es un oasis del desierto. Aquí le pasé un secretito, aquí a mi compa. Bueno, hemos logrado una serie de cosas, más enfoques, trabajamos con ellos trabajan por su cuenta ya, tienen un movimiento propio, o sea, con cabreros, con desechos sólidos, con basura, salud pública, y están lográndolo ellos. Lo que hacemos nosotros es facilitar el proceso, simplemente facilitar, recorrer su ciudad, recorrerla, patearla, y después llegar a hacer en un mapa y contar y ver dónde están todos los lugares donde se puede vender y consumir alcohol. Charcas no tiene más de 10,000 habitantes y tiene como 160 lugares para beber alcohol. Es un pueblo minero y la actividad minera es muy jodida, no tiene que ver con ser profesor, ¿no? Y hay mineros de veras, que son los de al fondo, y mineros pues, de arriba, que son los que administran, pero los mineros de abajo, al salir, el chupirul es muy importante, porque no es que sí es por tensión, pero eso trae consecuencias muy fuertes que ellos definen y ellos viven. Entonces, bueno, los mapas están trabajadas, identificadas, no sé cuánto, y la gente que conoce eso, una vez un mapa es un sistema de información, eso es todo, donde están relacionados lugares con eventos. Cuando logran ver eso, se dan cuenta de que no se daban cuenta de muchas cosas, y no se lo hacemos nosotros, lo hacen ellos, y el proceso de generarlos es impresionante lo que sucede, y sucede con los alumnos, sucede con los estudiantes, sucede con los profesores. Te apropias de otra manera, te enseñoreas, y entre paréntesis, casi estoy a punto, yo creo que en un par de años más, que me dedique un poco más, voy a mostrar empírica e históricamente cómo el sistema educativo nacional mexicano fue deliberadamente desactivado de la formación en cultura de información. Humboldt, Alexander von, que es las estampitas que venden, Alexander von Humboldt, un día llegó a Acapulco, se bajó, caminó 8 meses y clasificó medio país, solo, solo, y le llamó, clasificar implica registrar, y registrar implica identificar, e identificar implica diferenciar. Hice un viaje, estuve viviendo en Brasil un tiempo, hace poquito, y hice un viaje por el Amazonas, una incursión a muchos kilómetros dentro del Amazonas, y entonces me decía, mi guía, me decía, tú que niño, me decía, mira, un pedacito de un árbol, le hacía una rajadita y salía como lechita. Entonces me dice, leche de magnesia de Philips.
No, animal, nada más leche de magnesia. Philips lo patentó, pero es brasileño. Mira, esta es una corteza especial para la malaria. La malaria se combate con esto. Y para mí era el arbolote grandote, el otro arbolote grandote. Mi capacidad de diferenciación era elemental, como lo verde. Estamos en el Amazonas, que es como medio México, el estado, ¿no? Estamos en el Amazonas. Entonces, así otro me dice, como tiene un acento, los caboclos son una mezcla de portugueses y indios. Entonces ya es una especie como de etnia sociocultural brasileña que viene por ahí. Entonces es un caboclo. Entonces tiene un acento extraño que en mi portuñol pues no acababa yo de entender. Decía, porque está Vicky. El árbol de Vic. Vicky, yo decía Vicky Form, Vicky, mi amiga de Hermosillo, ¿no? No, porque en portugués las palabras las acaban siempre con vocal. Entonces, la palabra Vic no le pueden decir, dicen Vicky, ¿no? Por la palabra hot dog dicen hochi doggy. ¡Hombre, chiqueado! Entonces, está el Vicky y yo, Vicky lo huelo, Vic Vaporub. No, nomás Vic Vaporub lo patentó. Y así vivimos. Y el barbasco que se da aquí a la vuelta es el elemento que usaron para la primera píldora anticonceptiva los que lo patentaron, que no fuimos nosotros. Y no voy a contar una cantidad de ignominias que a lo largo de la historia, y con 3 hitos fundamentales: Tratado de Guadalupe Hidalgo, Tratados de Bucareli y Tratado de Libre Comercio de América Latina, América del Norte, nos han puesto absolutamente de rodillas, para no decir en 4. Y nos encanta. ¡Ay, los querenos! Entonces, no quiero odiarlos. Es decir, ¿y a qué horas nosotros? No, pues vivimos en otra colonia. Ya sabemos que en otra colonia. Yo sé que vives en otra colonia, excesivamente. Entonces, bueno, aquí hay más elementos. Recorrer. Charcas está en medio del desierto y tiene un río. Por en medio le pasa un río. Y ese río está forrado de basura. Pero lo que hicieron fue poner una barda para no ver la basura. Entonces, como no ves, haces así. Ploc. Cuando la gente de Charcas camina por su ex río y ve la cantidad de mega mierda, técnicamente hablando, que hay ahí, y es el desierto, no es de mentiras, es desierto. Algo está pasando, ¿no? Algo está muy raro. Bueno, ¿cómo se dan cuenta de que no se daban cuenta? Sabe, ellos viven en otra colonia. Entonces, ya me acabo esta estupidez, hay muchas más, de salud pública, están recuperando información, es un montón de cosas, hay más cosas por todas partes. Esta es una familia también campesina, aquí hay otra que es la parte de los cabreros, los otros, hay muchos elementos que no voy a poner ya porque es muy tarde, pero ya voy a acabar, pero que sea ahí, sí. Entonces, la idea es ¿cómo pasa esto? Bueno, pues podemos observar, podemos preguntar para observar. Cuando preguntamos y observamos podemos describir. Eso no es, hay que estudiar carreras. No, cualquier persona puede hacer preguntas, especialmente las que no van a la universidad, porque en la escuela de lo que se trata es que no preguntes. Usted no pregunte y no le buiga, porque las preguntas las pongo yo, no usted. Entonces, bueno, las preguntas y las respuestas las extraigo yo, que es lo que hacía Freire, cuando decía Freire que pasa con la educación bancaria. El maestro deposita las preguntas de veras y después agarra las preguntas de las respuestas que él dijo que estaban, y si las poniste bien, te pone 10. Y tus preguntas no cuentan, y tu historia no cuenta. Tú aquí eres un 0, eres un we don't need education, we don't need no. La banda sin fin, como carne molida, te va moliendo. Entonces, estas es describir, registrar, clasificar, jerarquizar. Ay, no, está muy difícil, maestro. Nosotros vivimos en otra colonia. Esto es elementalmente humano. Un investigador, faramayo como yo, lo que hace es decir, yo hago todo eso. Lo hace cualquier gente, nomás que no saben que lo están haciendo. Entonces, el chiste está en darnos cuenta
que lo podemos hacer, y si nos organizamos para hacerlo es mucho mejor. Entonces, conocer es construir relaciones, pasar de un estado de menor diferenciación a uno de mayor diferenciación, como yo. Y ahí el arbolote, el árbol del Vicky, no sé cuánto. Diferenciar mejor e integrar mejor. Conocer es crear relaciones, construir relaciones para entender la naturaleza y las cualidades y las características de los elementos que observamos. Conocer implica, otro segundo paso, establecer las relaciones que hacen que esos elementos que describimos sean como son, y la parte más interesante y la más difícil, conocer los procesos. No somos, vamos siendo. Las estructuras son una ilusión, hay procesos de estructuración, pero nos cuesta tanto trabajo vernos. Solamente la literatura lo puede hacer. Borges en Memorioso Funes y en muchos otros, te das cuenta de cómo había un tipo que se daba cuenta de los procesos. Los procesos no se pueden ver. Ay, tu tía, qué grandote estás, mijito, hace mucho que no te veía, ya tienes voz de hombre, no sé cuánto, y no te diste cuenta, o medio te das cuenta. Entonces, eso que no nos damos cuenta también se puede conocer. Queremos desarrollar esa capacidad de autodeterminación por el conocimiento frente a problemas concretos, mundanos, directamente creados, a través de comunidades emergentes de conocimiento local que puedan desarrollar mejor conocimiento de su entorno biológico, psicológico, social. Y entonces organizadas se puedan potenciar redes de comunidades emergentes. Entonces andamos, y estamos estudiando qué pasa. Ay, ¿eso qué tiene que ver con comunicación, maestro? Nada. Es que vivo en otra colonia también yo. Entonces, hay una frase muy linda, Miguel de Unamuno: sentir hondo, pensar alto. Se trata de que en las universidades aprovechemos el tiempo para sentir muy hondo y aprender a pensar más alto, acompañado de otros que también somos, vamos siendo y queremos ser nosotros. Eso que dice el bolero, que fuimos tan sinceros. Muchas gracias. Le quería preguntar ahorita, al principio comentaba acerca de esos, de los cuentos que nos dicen y cómo es que narramos la sociedad. Yo siempre he percibido, de una manera así más empírica, nada que ver con ninguna clase de investigación, que los chistes, sobre todo los chistes que se hacen en una sociedad, cuentan mucho, son un espejo de la concepción. Y en especial estos chistes así como muy clásicos de, no, pues que estaba un gringo y un alemán y un mexicano en un bar. Entonces todos estos chistes pues tienen como que la misma dinámica de que el mexicano al final gana porque hace alguna trampa o por algo así, ¿no? Entonces, siempre me he preguntado si eso es como parte de toda una ideología. Bueno, ahí preguntarle su opinión. Si es como simplemente una partecita más de toda la ideología o tiene alguna importancia en especial que pues sean estos cuentos que se pasan como un valor. Porque, o sea, al fin y al cabo, o sea, no sé, alguien es apreciado, si es así como que muy bueno para contar chistes y en las fiestas, ¡ay, que cuente un chiste fulanito!, ¿no? Entonces siempre como que es algo que se busca, que se aprecia recibir. Entonces esa característica que tiene de que sea algo apreciable, que algo que la gente quiere recibir, tiene un impacto todavía más importante. Y obviamente pues la cuestión del humor. Entonces, ¿qué opina de esto? Que sí, a ver, ¿qué opino? A ver, primero, como dije antes, somos la única especie que necesitamos vivir de cuentos, no nada más de cuentos, pero sin cuentos no vivimos, tenemos que vivir de comida y a casa, pero sin cuentos no nos vivimos. Esos cuentos que tú dices, los chistes, claro, si tú das un pasito para atrás de la escena del compa que cuenta chistes y no sé qué, y ¡ay, te uno de viejas! Son como ideología en conserva, como ideología enlatada, ¿no? Ahí están las oposiciones básicas: quiénes son los tontos, quiénes son los listos, quiénes son los buenos, qué valores tenemos que desear, qué valores. Y además es hilarante, te mueres de risa porque son situaciones muy chistosas y son a veces compensaciones simbólicas. A los gringos no les ganamos nunca más que en los chistes, a los alemanes también, y nos damos cuenta también de que yo creo que uno de lo decía yo ayer o antier, no sé cuándo, uno de los elementos más importantes de la ciencia aplicada a la sociedad del siglo pasado es la constatación
de que las estructuras que nos dominan y que decimos que nos dominan y que nos aplastan, no lo pueden hacer sin nuestra absoluta complicidad. Es decir, somos diestros en la habilísimos para producir esas coyundas que como bueyes lambemos y nos gustan. Estoy haciendo énfasis que la única manera de romperlas es romperlas, pero no se pueden romper así empujando. Hace falta creatividad para contar otros cuentos. Entonces, ese mundo donde quepan muchos mundos, eso ya es un cuento. Desear un mundo, imaginar un mundo donde podamos caber todos y muchos diferentes, es un cuento. Y hay cuentos muy terroríficos, cuentos donde tú no cuentas, cuentos donde estos de aquí pues, van a ser grasa para jabón, y estos de aquí van a ser pantalla de lámpara con el cuero. ¿Y por qué? Porque en mi cuento tú apareces de eso. Entonces, no es nada más puros cuentos, pero quiero decir, hay cuentos más fuertes que los que no se cuentan y que te conforman. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un varón? ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es ser digno? ¿Qué es ser amoroso? ¿Qué es ser...? Las mujeres te dicen, ¡ay, qué tierno! Es que seguramente es un buey, ¿no? ¡Ay, qué tierno! En lugar de que es que macho, los pelos. Entonces uno le cuentan el cuento y pues medio se parece, ¿no? Unos se parecen más, unos se parecen menos, unos se quieren parecer. Entonces hay gente que son contadores de cuentos y otros que son imitadores de cuentos. Desarrollar una capacidad de este tipo es desarrollarnos todos nuestra capacidad para contarnos mejores cuentos, cuentos menos crueles, cuentos donde todos podamos crecer diferentes, no iguales, diferentes. Eso es lo que creo. Entonces, la idea de los chistes es muy buena y es muy poco estudiado, porque lo que se juegan ahí son relaciones de género, relaciones de clase, relaciones étnicas, prácticamente en todas. Lo mismo te puedo decir las canciones. El reservorio que tenemos, el arcón de canciones que tenemos los mexicanos, no todas, pero hay una cantidad inmensa de canciones cuyo contenido es de fucking loser, o sea, de perdedora absoluta. Me cansé de rogar. No se quiso quedar, güey, ya te dejó, ya déjala. Ella quiso. No es cierto, se fue, mira, con otro más rico que tú en todos aspectos. Y ahí va. Entonces, ¿de dónde sacamos nuestro reservorio emocional, nuestra educación sentimental? De esos cuentos. Entonces, eso tiene, no hay que cambiar nada más afuera. Las estructuras que están adentro son más complicadas y es tan agradable, tan cómodo, tan confortable que hasta nos gustan. Órale, cuéntate. Mira, ya sé, yo preguntaba a mis alumnos de la UNAM de primer semestre, de alumnas, a ver, ¿a quién le gusta el reggaetón? Y nadie. Entonces una chavita, una mujerita dice, no, porque el reggaetón trata muy mal a las mujeres. Y es muy sucio y cochino y nos vemos feas, no nos gusta, nosotros otra música. Y el reggaetón dice cosas. Hay una canción, la podría poner ahorita, de los ¿cómo se llama esto? Los Originales de San Juan. ¿Alguien ha escuchado alguna vez a los Originales de San Juan? ¿No? Y empieza, así, háganse un lado, cabrones, que no los quiero pisar, ¿no? Dicen que soy muy maldito, que se las puedo rajar, el güey que me anda siguiendo. Ay, soy padre de los cabrones aquí y en cualquier lugar, en las cantinas donde ando. ¿Qué es eso? Ay, no es que prohibamos los narcocorridos. Ese es un cuentito. Hay peores que los narcocorridos, que te hacen ver siempre perdedor, jodido, a medias, a penitas. Entonces yo entiendo claramente por qué las mujeres se hartan de hombres así. En el estudio que hicimos es que decía Yayo, mostramos empíricamente a través de historias de familia que el país México del siglo XX, el México del siglo XX fue construido por mujeres casadas o juntadas con hombres, para decirlo menos, sombra, puros ñengos. ¿Qué sucede en nuestra cultura masculina cuando al primer fracaso se quebraron? Se dedican al alcohol. Aquí estoy entre botellas, agobiado. Porque le fue mal en el trabajo, porque lo dejó la otra. Y las mujeres sacan a sus hijos, sacan a sus nietos, mantienen al marido baquetón, porque tienen que ser privadas de alguien. O sea,
Si no eres casada, entonces eres pública. Y pública no es que tengas profesión, sino ¿qué pasó a mi reina? ¿Por qué no se le ofrece algo? ¿Cómo qué o qué? Cuentos horribles. Ya, si hoy decíamos la colección de cuentos terroríficos. Esos cuentos también son menos de risa, pero muy estructuradores. Otra pregunta más por ahí. Adriana, ahí atrás. Hola. Buenas tardes. Muchas felicidades por la charla. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación masivos, los medios de información en México para construir esta historia de la que nos estás hablando y la que todos conocemos del mexicano? Y, si me permites una segunda, ¿cuál sería el papel de los formadores, de los comunicadores en las universidades para construir nuevos mensajes de medios? Híjole, está muy difícil. Yo vivo en otra colonia. No. ¿Sabe? Vivo en otra colonia, señorito. No. Híjole, yo tengo un problema porque ya me peleé con todos mis amigos. No, yo no me peleé, pero ya me odiaron todos mis colegas de comunicación, porque yo digo que los medios de comunicación masiva ni son medios ni son de comunicación y tampoco son masivos. Entonces tenemos un problema yo creo que tenemos un problema conceptual importante, científicamente importante, que tenemos conceptos sinceptos, periodísticos y evocativos para entender una realidad mucho más compleja que lo de medios de comunicación. Como decía Pasquali, de comunicación nada. Es decir, ¿comunicación de qué? O sea, es nada más cuestión de ver, creo que Venga la Alegría se llama un programa, creo que se llama así en TV Azteca, cuando acaba el noticiero, y salen unos mamertos, sale un tipo que fue diputado federal, güerito, todo mamadito, que se pone fuertecito acá, que se pone sus camisas acá, y a decir pura estupidez para mí. Pero no hay chistes generalmente son sexistas, son supremacistas, racistas hasta el moño, y está permanentemente eso. Entonces, ¿qué papel juegan? Muy fuerte, porque están permanentemente fijando una agenda de qué se va a hablar. Es decir, hay gente que tiene y tenía miedo, por ejemplo, de venir a este país, porque aquí matan a todo el mundo, cortan cabezas, cuelgan de puentes, no sé cuánto, en el norte, Tijuana, Ensenada, bla, bla. Yo viví en Brasil 6 meses y pues viví en San Paulo, y se inundan muchas cosas porque el perral, como en el mundo sucede, el perral se va a vivir donde hay lugar para vivir, y entonces el lugar para vivir es junto al río Tietê y junto al río Pinheiros, ¿no? Y pues cuando llueve, y llueve mucho en Brasil, ¿qué creen? Pues se inunda. ¿Y quién creen que se inunda? Por el perral. Entonces ahí están los perritos ahí, ¿no? Nadando, y bueno, entonces la noticia es San Paulo se inundó, y de repente me habla mi familia, ¿no? Me hablan mis hijos, oye, ¿cómo está? Pues mira, yo estoy en el piso 20 y nada más llegó hasta el cuarto, o sea, todavía me faltan 16 pisos de acá, ¿no? Porque hacen una parte, o sea, viven de eso, viven de editar, no son medios y no son de comunicación. Su trabajo es la edición, es la yuxtaposición, y el producto es la visibilización de situaciones sociales. Cuento contadito, híjole, qué difícil debe ser vivir en México. Pues sí está pinchón, pero también te la pasas bien, ¿no? En Brasil todos son futbolistas y todas están buenotas, casi, y buenotes, porque puta, qué bien le salió la mezcla de razas a esos vatos, hijo de la chingada. Sí son de, ay güey, está cabrón, está genial. Es fuerte, además hay una cultura del cuerpo y se cuidan, y acá que la nalguita para allá, no, fijo. Creo que es donde más cirugías plásticas hay, ahí en Colombia. Entonces hay toda una forma de estar que te van diciendo, aquí nadie en Brasil baila así. Y nadie usa floreros con frutas encima. Mis alumnos me decían, ¿cómo están las brasileñas? Yo dando las clases desde San Paulo en vivo. Oiga, maestro, ¿cómo están las brasileñas? Bueno, muy bien. En realidad, no las he preguntado a todas, pero se ven bastante sanas, digamos que sí. Entonces, esa base de esos cuentos que se fijan como chistes, como canción, como imagen, como yepa, 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 arriba, arriba, gato, gato, ¿ya? Speedy González, que es mi pariente, que es la forma como ven los gringos a los mexicanos, y
South Park, que me encanta, que es de lo más inteligente que hay de la televisión, yo creo, en la Tierra. El infierno es México, el infierno es Tijuana. Cuando pasan a Tijuana, ¿por qué? Porque es infierno, porque hay muchos bueyes vendiendo lo mismo. Curios. Borrero. Entonces, una ciudad muy modernizada y muy diferenciante, el infierno es eso. Entonces, ¿por qué South Park es tan interesante? Porque son del mismo rancho, estos dos idiotas son del mismo rancho que Michael Moore, ahí de Colorado. Y la productora de Michael Moore se llama Perro Come Perro, o sea, gringo come gringo. Y mira que son interesantes. Si han visto alguna película de Michael Moore, ¿no? Los gringos, o sea, es muy fuerte para los gringos eso. ¿Cómo entonces nuestra democracia no es una democracia? No, tiene sus muchos bemoles. Entonces, ¿qué papel juegan? Uno muy interesante, muy importante, pero te puedo decir que tenemos enormes cantidades de descripciones y no sé cuánto, mal trabajadas, me voy a arriesgar, trabajadas y no podemos pasar de descripciones y no entendemos el proceso. Y no entendemos los procesos de estructuración que han dado con esto que tenemos. Pueden ser de otra manera. La tecnología no es inocente, tampoco es culpable. Estas madrolas, y otra que tengo por ahí, hay otra que es de este tamaño, la tecnología está hecha, tiene una dominancia, dije es un vector, es una fuerza con orientación. Cada vez tienden más a hacerte individual. Tú tite contigo, yo mime conmigo, él que se joda, no tiene el Wii, no sé qué nuevo de Nintendo, no sé qué madre. Y tú solito. Pasa en las casas, lo estudiamos cuando estudiamos el trabajo de cómo la gente ve televisión y telenovelas en su casa. En ciertas casas tienen el mismo programa en 4 televisiones diferentes y cada quien comiendo charritos distintos y Coca-Cola en su cuarto aislado. Eso no lo hace la televisión, lo hace la vida social, lo hace la carencia de relación, el interés por el otro, el contacto directo. Entonces el problema no está en que haya no sé cuándo, y la idea, vamos a cambiar los medios de comunicación masiva, está complicadísimo. Tenemos que organizarnos de otra manera para poder pensar qué destino le vamos a dar y ante lo que tienen, qué podemos hacer. Está la comunicación comunitaria, están las radios comunitarias, las televisiones comunitarias que aquí ni podemos pensar en ellas, porque no es que digan cosas chafas en la pantalla, menos bonitas que con Televisa, no sé cuánto, sino que hay una organización social que no es una corporación, una organización social comunitaria que decide autodeterminantemente qué quiere verse ahí y qué no. Entonces es un reto bien interesante. El papel, no sé qué papel, es muy complicado, mucho más complicado, es complejo y estamos usando herramientas excesivamente simplonas para entenderlas a nivel de teoría y de investigación. Y eso te podría decir. ¿La segunda parte qué fue? ¿Sí dije más o menos? Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Bueno, pues si no, pues muchas gracias. Agradecemos sus preguntas y su atención. Buenas tardes.